Con la creación del OIJ en 1973, inicia la Unidad de Hechos de Tránsito. Años más tarde, se fusiona con la Unidad de Planimetría y finalmente se crea la sección de Ingeniería Forense. Actualmente se divide en tres grandes áreas: topografía forense, accidentología e ingeniería forense. Estas tres disciplinas tienen como base principal la topografía forense. Muy buenas, mi nombre es Max Adrián Rodríguez, soy perito de la sección de ingeniería forense. Se escucha bastante mal. Sobre la topografía. Sí, se escucha muy bajo. Investigación criminal. Para comenzar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es topografía forense? Topografía forense es una parte fundamental de la criminalística, el cual permite la obtención de Creo que podría subirle un poquito. Al inicio sí se escuchó bien y ahorita, ok, ahí está. donde el objetivo primordial es irrumpir en el plano judicial. Como función principal de la topografía forense, se puede decir determinar los parámetros técnicos para realizar un levantamiento de manera adecuada, posteriormente a la información de la escala, que cumpla los requisitos necesarios para establecer el estudio final del trabajo. Para mí, toda escena de crimen como lugar de los hechos de ese estado topográfico, las características físicas de la superficie realmente sean ilustradas de manera. No, Max, casi no se escucha. La ubicación de cada una de las superficies. Si me escuchan a mí, Yo pues no, no sé. no escucho nada. Sí, Hasta sí, profe. Sí. Sí se está escuchando. Vamos a ver. Ajá. Yo tengo el audio al 100%. No sé si tal vez la computadora que está administrando tiene todo el audio al 100%. Sí, vamos a ver. Yo sí la tengo al 100%, pero no sé. ¿El audio es el de la computadora suya, Max? Sí, efectivamente, está al 100%. Vamos a ver, tal vez lo vuelve a poner. A veces es una cuestión de Teams, eso a veces sucede. Voy a poner nuevamente. Ujú. Sí, está al máximo. Lo voy a poner nuevamente y a correr y me dicen, ¿está bien? Ok. Con la creación del OIJ en 1973, inicia la Unidad de Hechos de Tránsito. Años más tarde, se fusiona con la Unidad de Planimetría y finalmente se crea la sección de Ingeniería Forense. Actualmente se divide en tres grandes áreas: topografía forense, accidentología e ingeniería forense. Se oye muy bajo. Max, no sé si tal vez usted si apaga su micrófono se oiga, no sé si eso tiene que ver, la verdad, pero bueno, podríamos intentar. Ok, vamos a intentar. La norma permite que el resultado de tiempo No, más bien ahora no se escucha del todo.
Sí, en apariencia no se marcó la opción de compartir audio, puede ser eso. Sí, en el video lo que se escucha es el audio de la computadora reproducido a través del micrófono, ¿no? Por eso es que se escucha tan Sí, mal. exacto. Vamos a ver, tal vez Max, si se vuelve a salir, vamos a ver, sálgase, digamos, de todo lo que es compartir y nos comparte el escritorio para ver si de pronto podemos ayudarle a que se conecte. Ok. Ahora sí, puede darle otra vez compartir. Ok, me voy a tratar de salir y voy a tratar si puedo compartir con audio nuevamente, ¿ok? Un momentito, ya casi estamos arreglando un problemita del audio, pero ya casi estamos con ustedes.
Bien, las disculpas del caso, vamos a retomar de otra manera porque tratamos de solucionar, pero por algún motivo no permite compartir el video. Entonces vamos a retomar, don Max va a retomar con la presentación. Adelante, don Max. Bueno, las disculpas del caso son cosas pues que pasan en momentos y en estos momentos y se encuentran pues ajenos a nuestras funciones. Entonces vamos a comenzar. Ok, sí me ven aquí por lo menos. Sí, señora, ahí sí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, parte del video que ustedes vieron, pues habla un poco sobre la historia propiamente de la sección de ingeniería forense. Pues como todos saben, comienza por el año 1973, se crea una unidad. Esta unidad se llamaba en su momento Hechos de Tránsito. En años posteriores, propiamente por el año de 1998, en el mes de enero, se fusiona esta unidad de hechos de tránsito con la unidad de planimetría. Esta unidad se encontraba en otra sección y se crea propiamente la sección de tránsito planimetría. Pues para el año 2006 se transforma y se modifica todo este tipo de sección y queda en lo que es en la actualidad la sección de ingeniería forense. Esta sección de ingeniería forense está conformada por aproximadamente 12 peritos, 3 técnicos, 2 asistentes administrativos y pues el jefe de sección. La sección de ingeniería forense se encuentra dividida en 3 áreas. Estas áreas son pues la área de ingeniería, la área de topografía y la área de accidentología. Como vamos a ver más adelante en la exposición, vamos a ver que pues, la área de topografía es casi la base de todo lo que es la parte de ingeniería. Pues bien, ¿qué es topografía forense? Topografía forense es la parte fundamental de la criminalística que nos permite poder localizar tanto en la parte plana como con alturas, planimétrica y altimétricamente, los elementos o materiales de prueba o evidencia física ubicadas sobre la superficie terrestre, donde el objeto principal es irrumpir el plano judicial. Funciones de la topografía judicial de la ciencia forense. Propiamente es determinar los parámetros técnicos para realizar un levantamiento de manera adecuada y posteriormente trasladar toda esa información a un plano a escala que cumpla todos los requisitos necesarios para establecer el estudio final. Hoy en día tenemos equipos y metodologías que nos puede abarcar información para poder recopilar y ya pasar inclusive de planos hasta videos o inclusive datos o dibujos tridimensionales en 3D. ¿Para qué sirve un levantamiento topográfico forense? Pues bien, toda escena de crimen o lugar de los hechos se debe fijar topográficamente. Las características físicas de la superficie del terreno deben ser ilustradas mediante un plano topográfico. Este plano tiene que contener la ubicación de cada una de las evidencias y tiene que detallarse claramente estas evidencias. La topografía es el soporte propiamente de la mayoría de todas las reconstrucciones de los hechos. La importancia de un levantamiento topográfico es literalmente única porque desde aquí comienza la base para cualquier tipo de investigación judicial. Por tanto, es importante realizar detalladamente y escoger en el momento de la realización de la inspección el equipo idóneo por el cual podemos levantar y realizar cualquier tipo de trabajo.
Pues bien, para nadie es un secreto, pues el laboratorio forense ha tratado de implementar dentro de todo su sistema, un sistema calidad, ¿verdad? Dentro del cual la sección de ingeniería forense ha tratado de ir tomando todos los aspectos que llevan a este tipo de gestión, ¿verdad? Entonces, para explicarles un poco, dentro del Departamento de Ciencias Forenses se ha tratado de tomar las normas internacionales, la ISO 17025 del año 2017 y la 17020 del año 2012. Este requisito es para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realizan las inspecciones, cumpliendo adicionalmente los requisitos o aspectos institucionales ante un ente acreditador forense internacional, como es ANSI, National Accreditation Board, ANAP. Pues dentro de la sección de ingeniería forense, si bien es cierto, no estamos por el momento con ninguna pericia acreditada, pero sí estamos en un proceso de acreditación en un tiempo, vamos a tratar de que el tiempo sea, tratar de lo menor posible. Pues bueno, las principales características de la calidad utilizada dentro del sistema de ingeniería forense es que, pues, como todo, tenemos un manual de calidad, cumpliendo los procedimientos de operación normados, tanto generales como específicos en sus respectivas socializaciones. Procesos de validación de metodologías que garantizan con certeza científica los resultados y conclusiones emitidos por dictámenes dentro de la sección de ingeniería forense. Tenemos un manual de entrenamiento dentro de la sección de ingeniería forense compuesto por módulos de entrenamiento que permiten la capacitación ordenada. Esto más que todo es para la gente de nuevo ingreso que pues por obligación de nuestro manual de calidad es que cada vez que una persona entre a la sección debemos de darle un entrenamiento con módulos que ya se encuentren debidamente acreditados para que la persona tenga la mejor capacitación y que llegue al mismo sistema o a la misma forma que se encuentran los demás peritos dentro de la sección. Elaboración de pruebas de competencia interlaboratoriales e intralaboratoriales, permitiendo un seguimiento de la competencia técnica. Estas pruebas se hacen anualmente a todos los peritos de la sección de ingeniería forense, pues para poder determinar que esa persona se encuentre competente ante las pericias que realiza dentro de la sección de ingeniería forense. Programas de calibraciones anuales y verificaciones intermedias de equipos críticos, tales como estaciones topográficas, escáner láser 3D, receptores de navegación satelital, navegadores GPS y equipo planimétrico, incluyendo controles tanto previos en el momento de realizar las inspecciones de campo. Propiamente en nuestra sección lo que realizamos es que al menos una vez por año todo equipo que se utilice para hacer las mediciones se deben de calibrar en un laboratorio que nos dé que se encuentre acreditado y que nos dé la verificación y que nos indique que nuestro equipo está cumpliendo dentro de todos los parámetros para hacer las mediciones. Esto conlleva a tener menores errores a la hora de concluir un dictamen. Como lo indiqué anteriormente, todos los equipos se calibran, inclusive en nuestro escáner láser 3D, son equipos que se llevan hasta el extranjero para que se puedan realmente verificar su calibración. La revisión entre el 25 y el 100% de los dictámenes realizados por todos los peritos conforman la sección, proceso denominado revisión por pares. Significa que que normalmente el líder técnico de cada unidad tiene la obligación de revisar del 25 al 100% de los casos que salen y que realicemos todos los peritos, y nuevamente él verifica que nosotros cumplamos todos los requisitos pactados dentro de los procedimientos de operación normados de cada unidad. La evaluación de las presentaciones de la corte realizada por los peritos y los técnicos que se integran en la sección de ingeniería forense para el mantenimiento de su competencia técnica. Todos los peritos de la sección también de ingeniería forense han llevado cursos, pues para poder
ser evaluados dentro de una corte, dentro de un juicio, pues para poder llegar con mejor claridad a la hora de exponer nuestros dictámenes dentro de un tribunal. Todas las inspecciones de campo son previamente comunicadas a la autoridad judicial correspondiente para que se notifique a las partes y éstas puedan estar presentes durante la inspección con sus respectivos abogados o defensores y asesores. Lo anterior para cumplir con el aspecto de imparcialidad e independencia. La mayoría de nuestras pericias se deben de notificar al menos con 10 días de anticipación a la autoridad judicial, pues para que ellos puedan realizar el proceso de notificación y que a la hora que llegue cualquier tipo profesional, sea el perito topógrafo, el accidentólogo, el ingeniero civil o el ingeniero mecánico también en su caso, en su campo, pueda estar las partes, pues para que puedan estar presentes y que cumplamos con estos tipos de aspectos. Pues dentro de nuestra sección, los equipos que que utilizamos la mayoría de veces para nuestras pericias topográficas son varios. Dentro de los equipos electro-ópticos o estaciones totales, hemos trabajado con marcas como Trimble, como Sokia. Dentro de los equipos de navegación satelital tenemos equipos marcas Spectra, navegadores Garmin, equipos de topografía de alta definición, pues tenemos un escáner Leica con serie C10 y un sinfín de equipos auxiliares para la ayuda de las pericias topográficas, como medidores láser, cintas métricas, odómetros, etcétera. Como lo indiqué pues anteriormente, como regla de uso de los equipos, todos los equipos tienen que ser calibrados al menos una vez al año por laboratorios certificados para que nos indiquen pues, que el equipo se encuentra en óptimas condiciones y que se está midiendo en la realidad. Asimismo, cada vez que se deba salir a realizar una inspección por obligación, tenemos que revisar y verificar el funcionamiento del equipo y que este sea correcto. Todo eso se anota dentro de libros que llevamos dentro de la sección y podemos determinar que el equipo antes de salir del laboratorio forense cumple con todos los requisitos. Pues bueno, como indiqué, la topografía es nuestra base pues, para la ingeniería. Dentro de la unidad de topografía, dentro de la unidad de accidentología, la topografía juega un papel muy importante, debido a que por medio de un levantamiento y una inspección topográfica podemos comenzar a trabajar en la reconstrucción analítica de hechos de tránsitos, conocidas anteriormente como las dinámicas de accidente. Por medio de la topografía podemos hacer inspección de sitio suceso o atención de sitio suceso, realizando y fijando planimétricamente la escena del sitio. Asimismo, podemos hacer fijación de versiones que pues se escuchan a las partes, ¿verdad? Y posteriormente tenemos que hacer algún tipo de mapa, ya sea en 2D o inclusive en videos, ¿verdad? O bien hacemos con base en la topografía, hacemos animaciones en 3D de los dibujos que realizamos nosotros. Como ciclo de la pericia, la accidentología, todo comienza cuando existe pues un accidente. En este accidente pues llega el policía de tránsito, recolecta información, realiza la boleta correspondiente. Esta información pues la pasa a los tribunales o a la fiscalía o al juzgado correspondiente. Ante esa información, la fiscalía le pide la colaboración a la sección de ingeniería forense para que nosotros podamos determinar cómo se dio el accidente, ¿verdad? Que dentro de ese estudio y análisis, pues entran a hacer estudios pues topográficos de la carretera, del sitio, se puede inclusive fijar versiones, hacer una reconstrucción, una fijación de versiones, una reconstrucción de hechos y posteriormente cuando tengamos todo nuestro dictamen ya pues completo, pues todo ese dictamen y esas conclusiones se manda nuevamente a la fiscalía
o la autoridad correspondiente que nos haya pedido. Y como último, podemos tener que esas conclusiones las podemos llevar nosotros a un juicio en el cual tenemos que nosotros exponer a qué conclusiones llegamos sobre el levantamiento que realizamos. Pues bien, ¿en qué consiste la accidentología? La accidentología es una disciplina que estudia el accidente de tránsito como tal, teniendo como finalidad determinar las circunstancias que ocasionaron el hecho. Dentro de lo que es la accidentología, se puede dividir en tres partes, ya sería el entorno, el vehículo y el factor humano. Propiamente en la parte topográfica, se trabaja más en la parte del entorno. ¿Por qué? Porque en la parte del entorno tenemos que nosotros ir a realizar una inspección detallada del lugar donde fue el incidente. Por tal razón se tiene que hacer una inspección de sitio. Dentro de esa inspección tenemos que hacer un análisis de características del sitio, como son qué tipo de lugar es, si es una recta, es una curva, si es una intersección, cómo se encuentra pues el asfalto, si en buen estado, mal estado, el clima, cómo estaba el clima a la hora de hacer la inspección, qué tipo de señalizaciones viales se encuentran en el sitio, si existe demarcación horizontal, vertical, si existe paso peatonal, si existe iluminación en el lugar de los hechos, en fin, cualquier información que se encuentre en el sitio es importante detallarla y analizarla. Asimismo, cuando se hace el levantamiento, se tiene que tomar fotografías pues, para poder evidenciar dentro de un dictamen que se realizó la inspección en el mismo lugar que pasó el hecho. Pues en la parte de los vehículos, normalmente nosotros, los peritos topógrafos, colaboramos con nuestros colegas, los peritos mecánicos, porque ya ellos son los expertos en la parte mecánica. Entonces, normalmente, pues los peritos mecánicos hacen todo el análisis correspondiente a el accidente de tránsito y algunas veces los peritos mecánicos, pues ellos nos piden la colaboración nuevamente, pues hasta inclusive poder levantar nuevamente el sitio suceso, una parte detallada del accidente, y así se hace un trabajo, pues se puede decir como un trabajo grupal o en unión. Dentro de la parte de los vehículos, en estas inspecciones oculares, se tienen que escribir claramente cómo se escribe el daño que presenta el vehículo. ¿Por qué? Porque si describimos el tipo del daño y el vehículo, podemos determinar inclusive la forma como fue la dinámica del accidente. En esos ejemplos claros se puede determinar que con esta forma, si se observa esta forma, ya se puede entender que eso es un daño característico de un vuelco a un vehículo. En la segunda imagen del carro blanco se puede observar que el vehículo impactó a un cuerpo blando. En esta imagen se observa, es un clásico impacto de objeto fijo, y pues la última imagen que tenemos es una imagen que nos representa el impacto de cuerpo duro. Como pues factor humano entre la accidentología, tenemos que normalmente la mayoría de veces es por medio del descuido a la hora después de conducir, el irrespeto a las señales de tránsito, situaciones emocionales. Normalmente se le puede decir que una persona anda pues brava, anda desorientada. En la parte de salud, también, si se encuentra la persona pues que va manejando, presenta un problema de salud, ¿verdad? Además también de las maniobras o actos que provocan un accidente. Asimismo, también se puede determinar que el manejo, exceso de velocidad, los adelantamientos, los irrespetos a señales de tránsito o un descuido al manejar.
Otros factores que se consideren o drogas. Sin embargo, para poder determinar este tipo de problema, es necesario que las pruebas que se le hagan a las personas confirmen que se encuentran bajo este tipo de efectos, este tipo de sustancias, o bien puede más bien descartar que la persona que venía conduciendo un vehículo a la hora del accidente no tenga estas influencias psicotrópicas. Pues propiamente en la unidad de ingeniería, nuevamente la topografía juega un rol muy importante, donde realizamos pues los planos a escala, le colaboramos a los ingenieros, a los peritos civiles, nuevamente mecánicos, a la inspección de la ingeniería, realizando un levantamiento tal vez detallado de lo que ellos desean, y nosotros pues lo podemos llevar a un dibujo, a un plano. Asimismo, pues trabajamos propiamente ya en la parte balística, realizando y dibujando y localizando la trayectoria balística como tal. Asimismo, también se trabaja propiamente en la reconstrucción de hechos dolosos, y por supuesto que dentro de esto se encuentra la atención de sitios de sucesos. Dentro de la unidad de ingeniería, propiamente en los estudios estructurales, es muy importante la topografía, ya que con ella se debe fijar correctamente el lugar a la hora de llegar, se debe fijar correctamente, se debe medir de una forma detallada, y se tiene que traer toda esa información, y para que posteriormente dentro del laboratorio, en la oficina, pues se pueda llevar a cabo el dibujo con todos los equipos y todas las mediciones, y así podemos de alguna forma pues recrear lo que se fue a localizar en el sitio. Propiamente también dentro de la unidad de ingeniería tenemos la parte de los avalúos, que también juega un trabajo muy importante la topografía, ya que para los avalúos se ocupa medir detalladamente todas las fincas, todos los lugares a inspeccionar, pues para verificar el área que se está ocupando. Si fuera, no solo terreno, si fuera una parte constructiva, normalmente cuando se hace ese tipo de trabajos no se cumple o no se tiene con los planos, y si se tuvieran los planos constructivos, lo que hacemos es nuevamente se hace una medición planimétrica de la totalidad de la construcción y podemos comparar con los planos. De igual manera, con este tipo de trabajo lo que hacemos es cuantificar el área pues construida o el área en sí del terreno a valorar. Dentro de las trayectorias balísticas, ¿verdad? Hacemos también inclusive las reconstrucciones de los hechos, llamado una reconstrucción de índole balístico. En otras palabras, esto es fijar métricamente las ubicaciones de los orificios o de los impactos por medio de una arma de fuego, que se pueden dar ya sea en un bien mueble, sea vehículo, sea barco, sea avión, sea ferrocarril, o bien en un bien inmueble, ya sea una casa o un tipo de construcción. En casos como estos, ya nos estamos basando en un levantamiento realizado con el escáner que tiene nuestra sección, que lo que realiza al último es un trabajo de una imagen de puntos, el cual podemos determinar posteriormente trabajando la información y trayéndola a la oficina, podemos calcular la parte angular de donde sale pues cuál es el trayecto realmente que tiene, digamos, una bala, ¿verdad? De dónde sale y hasta dónde impacta, y si ese impacto pues sigue la trayectoria hasta que llegue el orificio. Inclusive si pasa, podría tener un orificio de salida, o bien si queda solo
en una pared, se le dice como impacto, o inclusive de dónde sale, se le puede decir hasta el orificio de entrada pues, de la trayectoria como tal. Para terminar con las unidades, tenemos pues la unidad de topografía. Esta unidad pues lleva diferentes tipos de... Seguimos colaborando a nivel nacional a todas las fiscalías, a todas las secciones pues del OIJ a nivel nacional. Dentro de nuestros trabajos que hacemos en la unidad de topografía, tenemos lo que son trabajos de estudios topográficos y catastrales, más que todo para poder determinar dentro de las fincas si existe algún tipo de usurpación o algún tipo de sobreposición de propiedades. Dentro de lo que tenemos en invasiones, hemos trabajado todo lo que tiene que ver las invasiones de zonas de protección. Estos son cuerpos de aguas que se encuentran cuidados por leyes especiales, como la ley de aguas, la ley forestal. También podemos determinar lo que son invasiones a zona marítimo-terrestre. También hemos hecho trabajos sobre invasiones a reservas indígenas, que hoy en día es muy, muy importante, ya que son poblaciones muy vulnerables. Entonces hemos hecho grandes trabajos con respecto a la parte de invasiones de reservas indígenas, así como problemas de estafas de propiedades e inclusive falsedades ilógicas dentro de los planos analizados. Pues la unidad de topografía forense, propiamente, ¿verdad? En los casos topográficos, cada plano o mosaico catastral, así como la documentación aportada y cada uno levantado en el campo, pasan a ser objetos de valoración para ser analizados como indicios y usados como evidencias dentro del dictamen pericial, que será utilizado como herramienta para resolver el caso. Pues cuando nosotros comenzamos a hacer los trabajos de la parte topográfica, la fiscalía o inclusive la defensa nos dan realmente o nos aportan la documentación para nosotros poder realizar el trabajo de investigación. Normalmente cuando ellos nos aportan, a veces inclusive hemos trabajado inclusive con planos de agrimensura. Entonces, cogemos esa información, lo tenemos que analizar detalladamente, hacemos estudios previos antes de ir al campo. Posteriormente, cuando vamos al campo y hacemos todo el levantamiento de la finca en estudio y recogemos esta información al campo y la traemos al campo, la traemos a la oficina con esa información y con los dibujos y dibujamos los planos que estuvimos analizando, podemos hacer un montaje entre la información que recogimos en el campo con los planos que nos presentan por las partes, pues para poder determinar si las áreas de los planos concuerdan, no concuerdan, si existe algún tipo de invasión o por su efecto que lo que se fue a levantar concuerda con ambas propiedades y podemos determinar que no existe ningún tipo de delito en casos como esos. Dentro de la parte de topografía forense en casos ambientales han crecido bastante, ya que hoy en día son de la parte donde se está trabajando más por el cuidado del medio ambiente e inclusive ya existe hasta un especial que lleva esos tipos de casos. Normalmente la Fiscalía Ambiental lleva casos de gran magnitud cuando ve algún tipo de daño, un tipo de delito. Sin embargo, todas las fiscalías a nivel nacional también analizan ese tipo de casos y nos piden colaboración. Dentro de los casos ambientales, propiamente, que son normalmente los más comunes, tenemos lo que son invasiones de zona pública. Estas invasiones de zona pública a causas de dominio público, que son los aguas, ¿verdad? Lo que realizamos es un levantamiento detallado. Las construcciones existentes, se tiene que cuantificar cuánta área existe,
Asimismo, le avancemos un estudio hidrológico del río que llegamos a medir, se miden y se analiza. Se trata de buscar el borde alto y posteriormente con el estudio ya topográfico que estamos haciendo, podemos, y con una serie de cálculos, podemos sacar la pendiente existente en el sitio. ¿Para qué la pendiente existente en el sitio? Pues bueno, porque la ley forestal habla de que si existe una pendiente menor al 40%, los retiros, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, si es zona urbana, va a ser un retiro apenas de 10 metros y si fuera zona rural, sería un retiro de 50 metros. O bien, si la pendiente es mayor al 40%, el retiro por ley es de 50 metros. Pero, ¿dónde se mide? Bueno, pues se mide a partir del borde alto de la quebrada. Es el punto donde nosotros como profesionales tenemos que analizar e interpretar el tipo de río y de ahí en adelante hacer el estudio topográfico y calcular las pendientes. En un caso como estos, se realizó un levantamiento detallado, se ubicó el plano catastrado para poder identificar que el terreno en estudio le pertenece a la persona, que dentro de ese terreno existen construcciones, se cuantifica la construcción, por medio de un levantamiento topográfico se hace las mediciones correspondientes, se sacan perfiles, se sacan promedios y se puede determinar el retiro correspondiente. Propiamente en este dibujo, pues el retiro es de 10 metros porque es una zona urbana y se puede determinar que existen construcciones dentro de la zona de protección de esta quebrada. Para el caso de lo que se refiere a las nacientes, pues se trabaja con equipos y metodologías, pues para poder ubicar este tipo de cuerpo de agua. En caso, digamos, de las nacientes, se tiene que trabajar siempre con los funcionarios de aguas o de dirección de aguas. Los compañeros de dirección de aguas es el ente encargado oficial a nivel nacional que determina si la naciente es permanente o no. Del caso de ser permanente, por ley existe un retiro de 100 metros, que significa que dentro de ese radio de 100 metros no puede existir ningún tipo de construcción privada, inclusive pública, ¿verdad? En casos que hemos ido, muchas veces personas que ponen la denuncia indican que construcciones se encuentran dentro de zona de protección y realizando nosotros el levantamiento, analizando el tipo de naciente y realizando los trabajos y las mediciones correspondientes, hemos determinado que no existe ningún tipo de construcción dentro de los 100 metros, como también o normalmente también se ve al revés, se ve el caso donde muchísimas construcciones se encuentran dentro de ese radio de protección. Entonces, en casos como estos, pues hacemos un croquis o un dibujo, localizamos la naciente, hacemos un retiro de protección y tenemos que cuantificar e indicar a qué distancia se encuentra el punto de la construcción. En casos como estos, es una propiedad que se está analizando y se puede determinar qué área se encuentra dentro de la zona de protección, como qué área también se encuentra fuera de la zona de protección. Hemos trabajado también de la mano con las fiscalías sobre invasiones a parques nacionales, que hoy en día se están dando pues bastantes. Entonces, en parques nacionales, dependiendo del decreto y dependiendo de cuando se creó el parque nacional, pues como son áreas de extensiones muy, muy grandes, esa información se encuentra en decretos, en leyes oficiales. Lo que realizamos es, hacemos la medición exacta de la construcción, la georreferenciamos esa construcción, realizamos un montaje con las coordenadas oficiales que nos dan
los límites de los parques nacionales. Ahora tenemos muchas fuentes, tenemos mucha información en sistemas digitales como el SNIT, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, donde nos puede aportar la información de los límites de los parques nacionales, nos puede aportar fotografías inclusive aéreas recientes y podemos hacer un montaje con la información que fuimos a levantar al campo, la georreferenciamos y podemos determinar si esa construcción se encuentra dentro o fuera de los parques nacionales, refugios de vida silvestres, humedales, inclusive reservas indígenas. Trabajos como estos son muy comunes. El problema es a veces el difícil acceso a poder llegar a hacer este tipo de trabajos. En algunos casos nos han tocado hacer caminatas largas de al menos 5 o 6 horas en zonas de una topografía muy, muy difícil para poder llegar a localizar ese tipo de construcciones. También les hemos ayudado a las fiscalías inclusive a localizar y a ubicar lugares donde están haciendo extracciones ilegales de materiales. Dentro de las extracciones ilegales de materiales hemos hecho materiales del río, extracciones de materiales por medio de la minería. Entonces estamos haciendo un trabajo en conjunto con el cuerpo policial y con las fiscalías para poder realizar ese tipo de pericias de la forma más rápida, eficaz y que la metodología concuerde con todo lo establecido y pactado dentro de la sección de ingeniería forense. Como otro caso tenemos de trabajos topográficos forenses en casos ambientales, hablamos mucho de lo que son invasiones de zona marítimo terrestre. Normalmente Costa Rica tiene bueno, por una ley, la 6043, la ley de zona marítimo terrestre, nos indica que dice que a partir de los mojones establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, tierra adentro existe el derecho de una zona de concesión y los mojones hacia, pues, para que ustedes me entiendan, hacia donde se encuentra el océano, es zona pública. Nos hemos encontrado un sinfín de construcciones, de proyectos, de trabajos que se encuentran en zonas públicas o inclusive que cierran el derecho al uso público de las playas. Entonces, en casos como estos, tenemos que trabajar con información que nos da el Catastro Nacional o el Instituto Geográfico Nacional por medio de la georreferenciación de los mojones. Esta información también hoy en día se encuentra al público, se encuentra en los sistemas de información territoriales que indiqué en el SNIT. Entonces, recolectamos esa información, esas coordenadas, las tenemos, realizamos un levantamiento detallado para poder cuantificar y ubicar todas las construcciones que se encuentran normalmente en el sitio en estudio. Hacemos, también un trabajo pues, fotográfico para poder ubicar y localizar las construcciones. Y dentro del dictamen tenemos que detallar qué construcciones se encuentran fuera, como qué construcciones se encuentran dentro de la zona pública. En un caso como estos, pues normalmente se vieron que todas las construcciones se encuentran en zona pública. Casos como estos también son de sumamente importancia pues, para la Fiscalía, porque con esto pueden acreditar el delito de invasiones a zona pública. Pues bueno, para ir terminando con la explicación del día de hoy, queremos indicarle que dentro de la sección de ingeniería forense estamos dentro de un proceso de cambio por medio del cual queremos ir utilizando nuevas metodologías que existen para un levantamiento
inclusive he pensado ya comenzar a trabajar con equipos aéreos no tripulados, como lo son los drones, sí, con la parte de navegación satelital, con GPS, para poder cuantificar y ubicar y realizar a veces un estudio fotointerpretativo de la zona para poder abarcar más área en menor tiempo. Asimismo, estamos en un proceso de la realización de que todos nuestros trabajos se encuentren en una base de datos y comenzar a crear un sistema de información geográfica de todos los trabajos que estamos haciendo y montar bases de datos para la Policía Judicial a nivel nacional. Pues bueno, eso sería de mi parte. Me gustaría pedirles todas las disculpas del caso con el video. Fue algo pues ajeno que no pudimos presentarlo, pero por lo menos estuvimos explicando lo que hacemos nosotros dentro de la sección de Ingeniería Forense. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. No sé si hay alguna pregunta y cualquier persona, bueno, pueden levantar la mano. Don Manfred, adelante con su pregunta. Buenas tardes, don Adonis, Max, perdón. En el caso de la topografía, cuando ocurre un accidente de carretera, ya sea por lo que le llaman, no sé si se dice bien el término, homicidio accidental, ya sea por una falla en un vehículo o por una mala infraestructura tal, la persona implicada que llegue, digamos, le causa la muerte a otra persona por una falla mecánica o infraestructura, una mala infraestructura, puede ser juzgada penalmente. Gracias, Manfred, por la pregunta. Acordémonos que nosotros como peritos lo que nosotros realizamos es un trabajo de la parte investigativa, el que lleva el hecho a si se puede cambiar el tipo de delito. En el caso que usted me está diciendo, de un homicidio culposo a un homicidio calificado, todo eso es la parte legal, ¿verdad? Entonces, dependiendo del peritaje que nosotros realicemos y dependiendo de lo que nos están preguntando, tanto la fiscalía como la defensa o bien la parte ya el tribunal toman la decisión que pueden cambiar el tipo de delito. En casos como usted lo que está diciendo, sí, muchas veces se ha hecho el trabajo, por eso le está diciendo que la topografía es la base fundamental de la ingeniería. ¿Qué es lo que se hace primero? Bueno, se hace una inspección de sitio, se hace un levantamiento detallado del sitio. Posteriormente viene el accidentólogo y analiza todos los factores por medio de su experticia. Algunas veces, o la mayoría de veces, cuando el carro se encuentra, si lo guardan, si lo tienen guardado, decomisado, o si lo tienen en algún tipo de alegación, va también el perito, nuestro compañero, el perito mecánico, el ingeniero mecánico, realiza una investigación, analiza el accidente y por medio del perito mecánico, el perito accidentológico, realizan lo que son la parte accidentológica y elevan ese dictamen a la fiscalía correspondiente. Entonces, con eso nosotros podemos determinar si, o más bien la fiscalía puede determinar si con lo que nosotros le estamos dando puede ser que haya sido por culpa del vehículo que se encontraba en mal estado o si bien fue por negligencia literal del conductor o fueron propiamente por el momento del hecho, ¿verdad? Inclusive hay hasta factores climatológicos existentes, no sé, lluvia intensa, puede ser neblina fuerte, no sé, que la carretera no tenga iluminación artificial. Entonces, toda esa información lo tiene que ver el profesional en accidentología y normalmente, si está la parte mecánica, también hacen un trabajo, digamos, grupal entre esos dos. No sé si le contesté la pregunta. Claro. Y otra consultita. En el caso de, bueno, no sé si recordás el caso de este vehículo de la policía fronteriza que estuvo involucrado en el asesinato de los oficiales, que creo que fue un mismo compañero, que fue movilizado a la delegación
sin antes saber personal, creo, del OIJ o de topografía. En ese caso, ¿qué puede causar o qué alteraciones puede haber de la escena en el ámbito topográfico con respecto a la movilización de un vehículo hacia otro sector? Sí, efectivamente, ha pasado ese tipo de situaciones. Sin embargo, se tiene que ver claro que cuando llega el perito mecánico a la hora de hacer ese tipo de inspección, se indica dónde se está haciendo la pericia, en qué lugar, a qué hora antes de abrir el vehículo, se tiene que hacer un barrido, un levantamiento fotográfico de todo el vehículo, cómo se encuentra, si se encuentra con los sellos, pues obviamente oficiales, ya sea de Fuerza Pública o del OIJ, ¿verdad? Se tiene que analizar la evidencia como tal, pero se indica claramente la hora y la fecha y el lugar donde está haciendo la pericia. Puede pasar que han cambiado el vehículo de un lugar a otro y que le haya pasado algo. Sin embargo, nosotros hacemos hincapié que cualquier tipo de pericia, propiamente la parte mecánica, se debe de trasladar y que el vehículo se encuentre en un lugar donde nadie lo pueda mover, ni tocar, ni abrir, ni que nadie lo pueda analizar hasta que llegue el personal de la sección para que pueda realizar la pericia como tal. Muchísimas gracias. Con gusto. Muy buenas tardes, don Max. Perdón, tenía doña Sujei la mano levantada. Vamos con ella. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Vea, es con referente a los drones, digámosle, ellos en la sección sería solamente para lo que sería el área de la agrimensura forense o también sería para el área de investigación criminal. Gracias, Ujei. Sí, vamos a ver, efectivamente, dentro del laboratorio de ciencias forenses, la unidad de imagen y sonido forense, ellos tienen equipos de drones altamente, pues, equipos de alta plusvalía y equipos muy buenos donde la parte de investigación criminal les ha ayudado por lo menos a muchas delegaciones a realizar ese tipo de trabajos en la parte, digamos, de investigaciones criminales, ¿verdad? Nosotros lo que estamos pensando es que en un futuro es recoger la información que nos pueda dar un aparato de esos como el dron, pero analizarlo con equipo de sistema de navegación satelital. ¿Para qué? Para que nos dé todavía mejor exactitud y mejores mediciones a la hora de poder bajar y hacer ese proceso de información de las fotografías aéreas para dar una mejor, digamos, para dar una mejor, digamos, realmente una buena precisión a la hora de poder trabajar sobre eso. Ahora bien, nosotros lo vamos a ocupar inclusive desde la parte, digamos, de la agrimensura legal forense o algún tipo de invasión, que hay lugares que son muy, muy difícil de acceso, como también en la parte accidentológica. Nos podría servir mejor para poder delimitar, analizar más distancia entre las carreteras, para poder determinar los efectos, los campos, inclusive hasta los campos visuales se encuentran, no sé, el lugar donde una persona indicó que pudo haberlo visto hasta el lugar donde fue el accidente. Entonces es un proceso ya más detallado. Por eso estos aparatos, los equipos de dron, estamos a la espera de poder, pues, comprar este tipo de aparatos y poder utilizarlos de la mejor forma en el ámbito topográfico, accidentológico, inclusive ya desde el ámbito también de obra civil. Con lo que nos puede dar el dron, podemos calcular, cuantificar áreas constructivas de difícil acceso a la hora de hacer mediciones topográficas. Entonces, por eso el dron es una herramienta que vamos en un proceso de poder utilizarla en las diferentes áreas de ingeniería, sinceramente. No sé si... Muchas gracias. Con mucho gusto, Sujei. Seguimos con don Gustavo Lara. Buenas tardes. Yo soy docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Muy bien, muy buenas, Gustavo. Buenas, don Max Arguedas.
Bueno, yo como docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica tengo un par de consultas y, bueno, tengo estudiantes ahora de un curso presente en la charla y entonces voy a dirigirlas más en la parte de topografía y un poco académica. Perfecto. Son dos preguntas, dos observaciones tal vez. La primera es cuando se hacen mediciones en zonas de conflicto, ¿verdad? Ya sea por invasión o por una situación similar, se realizan las mediciones con protección policial. Okay. Básicamente la primera pregunta. Y la segunda, no sé si se la hago de una vez o... No, si queremos una por una, está bien, don Gustavo. Muy amable, gracias. Perfecto. Don Gustavo, vamos a ver, dependiendo de la zona, dependiendo del lugar y si es conflictivo o no, tenemos que pedir colaboración a fuerza pública y dependiendo del lugar, inclusive hemos pedido colaboración a compañeros e investigadores policiales del OIJ. Por ejemplo, dependiendo también del lugar y lo que se vaya a hacer. Hemos trabajado, normalmente se trabaja que las partes, cuando llegan al sitio, de que explicamos que en este caso no es ni ya un juicio, ni un juicio agrario, que mucha gente puede confundir que nuestro trabajo de la topografía de la agrimensura forense es como un trabajo ya de juicio agrario y no es el caso, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a explicar con las partes y vemos que las partes entienden, pues no ocupamos, desertamos de esta ayuda policial. Pero cuando vemos que son casos donde hay bastantes personas y vemos que el lugar es un poco complicado, conflictivo, es un lugar que es muy vulnerable a la parte, digamos, de drogas y pobreza, pobreza extrema, a veces sí pedimos inmediatamente ayuda policial. Por ejemplo, hemos hecho casos, en mi caso, yo he hecho casos donde ha existido invasiones de fincas donde hay tal vez 300 familias. Entonces a veces se pone muy difícil porque las mismas familias saben que están haciendo un uso indebido de una propiedad que se encuentra privada, que es privada, ¿verdad? Y a veces ponen encima mujeres, niños. Entonces, en casos como esos, automáticamente la Fiscalía tiene que pedir bastante colaboración de fuerza pública, inclusive hasta con personal femenino, para que nos pueda ayudar y colaborar. Por el momento, hemos tratado, antes de comenzar este tipo de trabajos, cuando ahí son de bastantes personas, hacemos reuniones, les explicamos que lo que se está haciendo es una medición, que inclusive que para ellos se puede hasta verificar si el área que la parte ofendida indica que es de ellos se encuentra ahí, verificamos ubicación geográfica, verificamos localización, georreferenciamos los planos, si tenemos información como el SNIT, que nos sirve bastante, o información del CIRI. En casos como esos, hacemos un montaje previo antes de ir y analizar bien la información. En casos donde el lugar ya es sumamente conflictivo, lugares que sabemos que la delincuencia es muy, muy fuerte, sí ocupamos presencia policial. Hace 2 años, a unos compañeros, inclusive trabajando y estando con fuerza pública, una de las unidades fue tachada. Entonces, en casos como esos, ya sabemos que lugares son muy conflictivos, ocupamos ayuda policial. En mi caso, colaborándole a compañeros de accidentología, inclusive hasta de armas de fuego ha pasado, ocupamos ayuda policial, se llama a la policía y ha llegado inclusive los compañeros del IJ a ayudarnos y a resguardarnos. Ha pasado, no es lo común, pero sí le puedo decir que mientras va pasando el tiempo se va incrementando ese tipo de trabajos con la ayuda policial. Muy amable, Max, por la extensa explicación. Sí, definitivamente no tiene que ser en todos los casos, deben ser en casos muy específicos, ¿verdad? Donde la situación pues así lo merite. Pero bueno, es un dato más que la topografía forense pues debe tener, digamos, presente, ¿verdad? El riesgo en algunos de los trabajos que se realizan. Efectivamente.
Muchas gracias. La segunda pregunta es con relación a la calibración de los equipos propiamente. Nosotros sabemos que, bueno, los equipos topográficos de fábrica tienen sus especificaciones, pero eso no es la única dato que se debe verificar, sino que es necesario verificar que realmente estos equipos estén cumpliendo con las especificaciones que el fabricante indica en sus equipos. Entonces, la pregunta con relación a eso es ¿con qué regularidad se hacen las calibraciones de estos equipos? Y mencionaban que envían al extranjero a hacer esas calibraciones. Y si se puede, hacia qué lugar se envían estos equipos a calibrar. Y esa sería mi consulta. Muy amable, don Max. Perfecto. Don Gustavo me dijo, ¿verdad? Sí. Don Gustavo, vamos a ver. Los equipos topográficos, digamos, convencionales, los que conocemos como las estaciones totales, son equipos que se mandan a calibrar al menos una vez al año. Dependiendo digamos, del equipo, buscamos el lugar para poder calibrarlos. Inclusive, como le expliqué anteriormente, antes de salir de cada gira, aunque el equipo venga del laboratorio con certificado de calibración, se tiene que verificar. Nosotros dentro de la sección de ingeniería forense tenemos un lugar pues para poner el equipo y hacemos mediciones tanto lineales como angulares para poder determinar que el equipo que sale del laboratorio forense cumpla con los estándares y con los alineamientos requeridos. Inclusive, comenzando a hacer la pericia, se hace un chequeo previo antes de hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener con claridad y con certeza que nuestras mediciones son las más correctas, que el equipo no falló, que el equipo se encuentra en óptimas condiciones. En casos que ha pasado que el equipo se encuentra dentro del parámetro, está chequeado, está calibrado, salimos de la oficina nuevamente con el chequeo hecho, hemos llegado al campo y usted observa que el equipo pues comenzó a fallar. Es un equipo electrónico, hay que entender que solo en el transcurso de la estación en la caja, desplazarse hasta el vehículo desplazar 2, 3, 4 horas, caminos malos de piedra y volver a ponerlo en otro lugar ya para medir, pudo haber sido que el equipo ya que falló algo, que el equipo se dañó. Entonces, nuevamente, a la hora de comenzar a hacer la medición, se verifica, e inclusive si falló en el momento, automáticamente ese equipo se saca digamos, de la lista, se tiene que indicar en las libretas de cada equipo, se llama una libreta, indicando a qué hora se utilizó, el perito que lo utilizó, quién fue el asistente, el lugar de los hechos, hora inicial, hora final y qué tipo de funcionamiento. Si el funcionamiento falló, se tiene que indicar en las observaciones por qué falló y cuál fue el daño que dio. Significa que a partir desde que ese equipo falló, no se puede utilizar hasta que vaya nuevamente al laboratorio para que los expertos verifiquen y analicen el equipo se encuentren de nuevo en óptimas condiciones. Si fuera el caso que se ocupara ese equipo para hacer las mediciones de esa pericia, pues obviamente se habla con el fiscal, con el defensor y se suspende esa pericia hasta que exista un nuevo equipo. Nosotros no podemos estar pidiendo equipos a otras instituciones públicas, a otros colegas, a otros compañeros. Se utiliza el equipo de la sección que cumpla con todos los estándares. Con respecto a los equipos que dijiste que salen al exterior a hacer calibración, por ejemplo, el escáner. Dentro de Costa Rica no existe un lugar para poder certificar y calibrar pues, este tipo de aparatos, el escáner. Por tal razón se manda, creo que es a Estados Unidos, donde se manda a calibrar dentro de las instalaciones de la empresa, dentro de la empresa que nosotros pues, nos proporciona la colaboración para la calibración. Y hay otro equipo que sirve para accidentología, que nos da un dato, nos da una información que con ella podemos determinar a qué velocidad venía el vehículo a la hora del accidente, además de otra información que se ocupa como distancia de frenado y un montón de cuestiones, ¿verdad? Que se llama el Skidman,
que lo que da último, el resultado es un coeficiente de fricción, ¿verdad? Que por medio de una fórmula matemática con el coeficiente de fricción y con la distancia que indica el parte oficial del frenado, se puede sacar por lo menos la velocidad que venía el vehículo antes de impactar, ¿verdad? Entonces, ese aparato sí se manda a calibrar a Inglaterra. Esos equipos se le mandan a calibrar una vez al año. ¿Por qué? Pues bueno, obviamente los altos costos que conlleva esto de tener esos equipos en buen funcionamiento son muy caros, ¿verdad? Entonces, esos equipos al menos una vez al año. De igual manera, el equipo, si no pasa, si le pasó algo a los 15, 20 días, pues bueno, se saca de circulación y se tiene que volver a mandar a calibrar al lugar, ¿verdad? ¿Otra duda? O no sé si a Gustavo le quedó clara la respuesta. No, don Max, muchísimas gracias. Sí, muy clara y nos sirve de referencia para todos, ¿verdad? Principalmente lo del equipo propio, ¿verdad? Uno no puede compartir equipo en definitiva porque uno debe ser consciente del trato que se le da a cada equipo, ¿verdad? Y entonces es primordial que el equipo que se utilice sea siempre propio o que uno conozca la manipulación que se le da, la regularidad que se calibra, para que uno pueda dar fe de las mediciones que está obteniendo son realmente correctas o están dentro de los parámetros que uno ha determinado como correctas. Muchísimas gracias, don Max. Con mucho gusto, Gustavo. Tenemos 3 manos levantadas más. Vamos a aceptar esas 3 preguntas únicamente ya porque por razones de tiempo ya no podemos aceptar más. Pero bueno, seguimos con don Luis Diego. Adelante, don Luis Diego. Muchas gracias, doña Maricel, y buenas tardes a los demás compañeros y al señor don Max. Buenas tardes. La consulta es la siguiente. Uno como profesional, como ingeniero topógrafo, para poder entrar al departamento, tendría que reclutar en la base de datos del OIJ. Ok, ¿sería esa la pregunta? Sí. Ok, perfecto. Lo digo, efectivamente, ahora, pues para entrar a laborar al organismo de investigación judicial, pues bueno, la hoja de vida se tiene que pues mandar al Departamento de Recursos Humanos y ellos internamente pues mandan todos los oferentes a la sección de Ingeniería Forense. Para usted ser oferente, tiene que cumplir una serie de requisitos que tienen que aceptar. Eso ya es una parte de recursos humanos, pero sí le hacen como un estudio previo, ¿verdad? Para ver qué tipo de persona, si cumple con por lo menos con lo mínimo, pues para poder entrar al organismo de investigación judicial. Sin embargo, honestamente, ya si desconozco todo el proceso administrativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te van a pedir para entrar? Pero se podría acercar o mandar usted un correo electrónico a Recursos Humanos del Poder Judicial y ellos le pueden indicar cuáles son los requisitos a seguir. De igual manera, pues para nosotros sí tiene que estar incorporado al colegio profesional al colegio de topógrafos, ¿verdad? Y existen 2 tipos de plazas en la parte, digamos, pues topográfica, o bachilleres o licenciados. Pero sí se ocupa al menos un bachiller universitario y que esté incorporado al colegio profesional respectivo. Bueno, muchas gracias, don Max. Con mucho gusto, Luis Diego. Seguimos con don Daniel Rodríguez. Ya hicieron la consulta que tenía. Perfecto, muchas gracias. Y don Nelson Mena. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenía una consulta yo, digamos, usted al inicio mencionaba que ustedes se limitan simplemente a dar un criterio técnico, ¿verdad? Pero yo quería preguntar qué tan importante era a la hora de uno dar un criterio técnico tener conocimiento legal acerca de lo que se está haciendo, porque si usted está trabajando en la parte civil, si está trabajando en la parte agraria, en la parte ambiental, yo creo que la persona debería tener cierto grado de conocimiento acerca de lo que está emitiendo un criterio, ¿verdad? Sí, entonces, Nelson. No sé si el OIJ capacita a ustedes o a los demás peritos respecto a cada situación que se preste en la que tengan que intervenir,
o simplemente se prestan criterios matemáticos no sé si me explico mi pregunta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Al principio, sí, vamos a ver, les entiendo muy bien la pregunta. Cuando yo comencé a hablar sobre la parte calidad, les indiqué claramente que, pues, para entrar al proceso de acreditación, que estamos en un proceso de tener la sección de ingeniería forense en alguna de las pericias que nosotros realizamos, una de esas es que nosotros a la hora o la persona que entra tiene que llevar una inducción, ¿verdad? Una inducción para qué hacer y cómo hacer un dictamen y cómo analizar. Entonces, nosotros sí tenemos que propiamente estudiar y analizar, y nos dan hasta casi un año para poder resolver, entender y analizar, porque a veces es muy diferente ser un profesional independiente en la calle a estar internamente. Dentro de la parte forense, al último es mucho el análisis. Entonces, vamos a explicar, a veces en la parte, por ejemplo, en la parte, digamos, topográfica, a veces te dicen un plano A y un plano B, y no solo coger ese plano, a veces hay que comenzar una información y analizar dónde viene la información y dónde viene el proceso, y como usted lo indicó claramente, también tenemos que comenzar a leer algunas leyes que nos van rodeando sobre ese caso. Más aún, que usted sabe que uno como perito, su conclusión, su trabajo final de la pericia normalmente es cuando llega a un tribunal, cuando llega a un juicio. ¿Por qué? Porque en un juicio te pueden preguntar realmente muchísimas cosas los abogados, tanto el fiscal pues como la defensa, ¿verdad? Inclusive el tribunal, los jueces. Sí, hay que también entender y analizar un poco lo que son las leyes. Más que todo, hay que analizar, tenerlas muy bien, refrescarse sobre ellas. Cada caso, cada levantamiento, aunque sea parecidos o que sean figuras iguales, son en diferentes lugares, son diferentes personas, son diferentes los problemas. Entonces, sí, uno como profesional en la parte forense te lleva a estar en constante estudio a la hora de entender y analizar cada caso como tal. Ese cada caso significa que también tienes que entender y analizar diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, si estás viendo en la parte de usurpaciones de terrenos, hay que leer y analizar bien, tener muy clara la ley de catastro, la ley de servidumbres, la ley de limbo, por ejemplo. Si estamos en la parte ambiental, hay que entender y analizar bien los artículos que dice la ley de forestal, la ley de aguas, si son invasiones a parques nacionales, leer claramente el parque nacional, si existe, que han cambiado la modificación del parque nacional, si no existe. Entonces, uno como profesional forense sí ocupa un constante estudio de cada caso. Por eso a veces duramos un poco más a la hora de poder realizar el dictamen. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender y tenemos que llegar con la mejor claridad ante un juicio y poder explicar detalladamente al tribunal, al fiscal, al defensor, por qué llegamos a esa conclusión. No sé si le quedó clara la consulta. Sí, claro, muy claro. Con mucho gusto. Bueno, y como les estaba diciendo, por cuestiones de tiempo ya no nos da chance de responder más consultas. De todas formas, creo que ya respondimos las que habían. Muchas gracias, Max, por la participación. Muy interesante el tema. Si fuera el caso, yo creo que podríamos quedarnos aquí por horas. Bueno, muchísimas gracias y como de nuevo le repito, las 1000 disculpas. Tratamos de hacer un video para que fuera más fácil, más entendible a la hora de estar pasando por las diapositivas, pero en otra podemos hacerlo. En otra ocasión. Es. Creo que quedó muy claro de todas formas, entonces yo creo que no hubo ningún problema. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que mañana seguimos con las actividades.